En nombre de Dios de la patria se abre la sesión. Cuenta, secretario. No hay cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Varios? Tampoco, gracias. Entonces vamos a retomar la sesión para ver el proyecto de sistemas medianos. La semana pasada vimos la exposición del subsecretario. Hoy día vamos a escuchar al gobernador de Aysén y también a don Alejandro Navarro, que está aquí presente. Y después de eso entramos en la materia de la votación, de acuerdo a lo que estamos convocados. Así que mientras tanto vamos a partir con la exposición del gobernador de Aysén, que está por Zoom, así que le ofrecemos la palabra al gobernador. Y si no, cambiamos el orden, ¿ya? Ya. Buenos días, gobernador. Nos saludamos desde la Comisión de Energía en el día de hoy. Y le vamos a ofrecer la palabra para escuchar a usted la ponencia que tiene con respecto a este proyecto del sistema mediano que afecta de alguna manera a la región de Aysén que usted representa y otras. Tiene la palabra, gobernador. Santana, gobernador de Aysén. Bueno, todavía no está con audio, un segundo. ¿Por qué se mueve? Ahí está. Aló, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, gobernador, buenos días. Estamos escuchando. Muchas gracias, muy buenos días, un gusto de saludarles. Muchas gracias por el espacio. Un saludo muy afectuoso a la comisión, su presidente, a nuestra senadora Órdenes también que la vemos en pantalla, al subsecretario también que se ve. En primer lugar, quiero agradecerle este espacio que nos dan de poder presentar este tema que hoy día está en discusión en el Senado y que para nosotros como región de Aysén es fundamental y así lo vemos como una piedra angular también del desarrollo presente y futuro de nuestra región. Si me permiten compartir en pantalla una pequeña presentación, se los agradecería mucho. Adelante, gobernador. ¿Comparto mi pantalla? La había enviado. ¿Ahí la están viendo? Sí, gobernador. La tenemos nosotros también en la tabla. Perfecto. Disculpen nomás por el fondo de pantalla y que le pusimos nuestro Parque Nacional Cerro Castillo, al cual están cordialmente invitados de poder visitar. Nosotros, en nuestra administración y un poco el trabajo que hemos realizado con las distintas comunidades de la región de Aysén, es pasar, ¿cierto?, una etapa de poder abrir nuestra región a las oportunidades, ya sean oportunidades de crecimiento, oportunidades familiares, oportunidades de inversión, en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto?, que
quienes estamos en la región o quienes vean a Aysén como una tierra donde poder establecerse, vean también en nuestra región una región que les brinda oportunidades para su crecimiento personal, familiar, empresarial, etc. Para ello, y para cualquier emprendimiento, en verdad, el contar con energía es fundamental. La energía es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad privada. Y esa es una de las principales dificultades que hoy día tiene una región como Aysén, una región sumamente extensa, de más de 1000 kilómetros de extensión, de una geografía bien compleja, como ustedes sabrán, donde más del 50% de nuestro territorio es área silvestre protegida. Tenemos 2 campos de hielo también presentes que son un gran activo ambiental de nuestra región, con muchos recursos naturales, viento, agua, sol, entre otros. Sin embargo, más del 44% todavía de nuestras generaciones diésel, generación de energía, hay una cantidad todavía pequeña de energía instalada, no más de 74 megawatts de instalaciones, de la cual menos del 50%, como dije anteriormente, es energía renovable no convencional. Y esto concentrado en 4 sistemas medianos de energía y en 9 sistemas aislados. Los sistemas aislados se caracterizan por estar en las regiones o en las zonas, perdón, en las comunas más extremas del litoral o del norte y sur de nuestra región. En este contexto, Aysén es la única región que no accede a un mecanismo de estabilización de los costos de energía. Esto, como ustedes saben, el precio nuevo promedio que se le denomina habitualmente. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, las pymes en Aysén pagan entre el 70 y el 30 y el 70% más que en Santiago, en regiones vecinas, y esto sin duda es una dificultad para cualquier emprendimiento, para cualquier desarrollo de negocio. El gráfico de la izquierda de la pantalla muestra datos reales de costo de energía, donde se puede ver, ¿cierto?, que en la región de Aysén es un 70% más caro que en Santiago, es un 50% más caro que en Puerto Montt y es casi un 60-70% también más caro que en Punta Arenas, una misma tarifa, ¿cierto?, para el desarrollo de cualquier emprendimiento, y esto está con fuentes fidedignas. La senadora Órdenes ha estado en este tipo de presentaciones donde los gremios productivos han demostrado, ¿cierto?, con facturas reales lo que la gente de Aysén paga por su energía. Este es otro ejemplo en una área productiva que Aysén se prospecta para los próximos años, que es el turismo, ¿cierto?, donde la infraestructura hotelera es clave para el desarrollo del turismo. Un hotel PYME, ya bajo la categoría de PYME, en Coyhaique paga alrededor de 70 millones al año. Esto es casi el doble de lo que paga en Punta Arenas, un 40% más de lo que paga en Santiago, un 30% más de lo que paga en Arica. El mismo hotel, bajo la misma tarifa y en las mismas condiciones, ¿cierto? El costo asociado a pertenecer a un sistema mediano como el de la región de Aysén es en promedio 43% más que en otras regiones, y el doble casi que en algunas regiones como la de Magallanes, que tiene una estabilización de su precio. Esta es la evolución de la dependencia diésel de nuestra región de Aysén. El diésel ha crecido en un 56% durante los últimos 10 años, y la gráfica, ¿cierto?, demuestra que ha sido un crecimiento sostenido en el tiempo. Por lo tanto, no ha habido con la regulación actual, no ha habido mucho incentivo a la generación de energías renovables no convencionales, y es algo de lo que este proyecto de sistemas medianos se hace cargo también.
Uno de los factores también que afecta el costo de la energía de Aysén es la cantidad de clientes por kilómetro de red, en el cual, por ejemplo, una red como la de Enel tiene más de 100 clientes por kilómetro de red. En el caso de nuestra red, que es el gráfico rojo, la barra roja, ¿cierto?, que se muestra en el gráfico izquierdo, hay 16,6 clientes por kilómetro de red, lo que obviamente aumenta los costos de distribución, ya que la densidad habitacional en nuestra región es menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Esto también, en parte, el proyecto de sistemas medianos que está proponiendo el Ejecutivo se hace cargo también de esta paradoja, ¿cierto?, de que menos habitantes pagan más por la distribución de su energía. Bueno, para nosotros es vital contar con una ley de sistemas medianos que promueva la inversión en energías renovables convencionales. Esto tiene un efecto positivo en el precio, ya que la generación diésel sigue siendo más cara. En segundo lugar, aumenta la inversión en una región que, como muestra ahí ese portal, ha acusado en el año 2024 un congelamiento de la inversión. El PIB de nuestra región cayó casi un 10% el año pasado. Fuimos una de las pocas regiones que decreció. Si bien el país no creció tanto a nivel nacional, pero una de las que más decreció fue la región de Aysén. Otro tema que nosotros tenemos que resolver y que por falta de energía limpia no lo hemos podido hacer es el problema de la contaminación atmosférica. Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas de Chile por el uso de leña en el invierno. Y esta realidad no es una realidad ajena a otras localidades de la región, como Puerto Aysén, Cisnes, Cochrane, Cerro Castillo. Incluso hoy día tenemos medición de material particulado en Villa O'Higgins, donde en esta comuna que está al pie del Campo Hielo Sur, ¿cierto?, son más de 100 días con promedios de contaminación por sobre la norma chilena. Principalmente la leña es el combustible más habitual, ya que es el más accesible de pagar para la familia. Es más que un problema ambiental, también hay un problema social subyacente y que nosotros esperamos que con la inversión en nuevas energías, la posibilidad de que nuevos actores intervengan en la generación y distribución de energía, como propone el proyecto de sistemas medianos, este problema también nosotros lo vayamos a ir resolviendo con toda la cantidad de recursos naturales que tiene Aysén para generar energía. La normativa actual impide la entrada o no favorece, no es que impida, pero no favorece la entrada de nuevos actores a la generación energética. Nosotros, como gobierno regional, financiamos un proyecto o un estudio que analizó en profundidad las alternativas y las condiciones de los sistemas medianos de energía a nivel nacional y regional. Se propuso, varias de estas propuestas están contenidas en este proyecto que ingresó al Congreso en el año 2024 y que esperamos que en este segundo trámite en el Senado, ¿cierto?, se pueda resolver favorablemente, porque a una región como la nuestra le hace mucho sentido, aun cuando, ¿cierto?, este no sea un tema que para el resto de las regiones sea tan importante como para ese. Los principales cambios regulatorios que favorecen esta normativa a una región como Aysén es, cierto, la nueva categorización del sistema eléctrico. Permite también la incorporación explícita de energías renovables no convencionales. Genera una equidad tarifaria al intervenir en el precio nuevo promedio, ¿cierto?, que va a permitir que la tarifa de Aysén no se escape del 5% hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto?, de lo que paga el sistema eléctrico nacional. Hay, reitero, algo muy importante para nosotros, que es el acceso abierto a la incorporación de nuevas energías, y nosotros creemos que esto es un impacto estratégico para nuestra región, principalmente por
la reducción de los costos eléctricos, la competitividad productiva y una base energética mucho más adecuada a la realidad de nuestra región, que tiene recursos para generar energía limpia, pero que no lo puede utilizar debido a estas barreras que hoy día existen. Esa es la presentación precedente que por su intermedio quería hacerle llegar a la comisión y haciéndole saber y reforzando la idea de que es un proyecto muy positivo para regiones como la nuestra. Muchas gracias, gobernador. Vamos a escuchar, gobernador, para que usted se quede en línea, digamos, vía Zoom, a don Alejandro Navarro, que es del director de Mercado y Regulación y también profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Y posteriormente le haremos las consultas a los parlamentarios, a ambos expositores y también al Ejecutivo a través del subsecretario Luis Felipe Ramos, que también puede intervenir de acuerdo a ambas intervenciones. Don Alejandro, le ofrecemos la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me confirma, gobernador, que me puede escuchar? ¿Sí? Ya, voy a partir. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy y por qué llegamos hoy día a Valparaíso para tratar de dar esta presentación? Es básicamente tratar de hacer un par de sugerencias respecto al proyecto de ley de sistemas medianos. Hemos tenido la suerte, y en mi caso particular, de trabajar en múltiples procesos tarifarios en la zona de Magallanes, en Aysén, e inclusive para el sistema de empresas públicas cuando se trató de pensar la incorporación de esta metodología de sistemas medianos para Isla de Pascua. Y también trabajamos en el proceso de tarificación de los sistemas medianos. Bueno, como señalaba el presidente de la comisión, soy director de Mercado y Regulación de Sistema, Ingeniería y Diseño. Les cuento eso porque dentro de nuestra cartera de clientes está precisamente distintas empresas de los sistemas medianos, tanto de Aysén como de Magallanes, tanto los incumbentes como empresas nuevas. Entonces hemos trabajado con Vientos Patagónicos, con Pequet, con Edelmac, con Edelaisen, con Enfragen y también con el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, etcétera. Les cuento eso porque la única manera de mantener una multiplicidad de clientes y una cartera de clientes activos es basarnos en evidencia y tratar de mostrar nuestro punto de vista de la manera más independiente posible, simplemente porque era la primera vez que venía a la comisión. Me voy a saltar la lámina de presentación, pero es contarle que en estos últimos 20 años lo que hemos tratado de juntar dentro de la consultora es la combinación entre academia, industria y políticas públicas, y en mi caso en particular, efectivamente soy doctor en ingeniería eléctrica, soy magíster en políticas públicas y además soy profesor de la Universidad de Chile y trabajo en la consultora. Cosa importante a conocer, el gobernador ya nos explicó muy bien el contexto de los sistemas medianos, pero solo recordarles que son sistemas muy pequeñitos y que se regulan de manera distinta al resto del país. Y la pregunta es, ¿por qué se regulan de manera distinta al resto del país? Y la respuesta económica, y no los quiero aburrir con esto, es que tienen economías de escala importante en todo el rango de producción. ¿Qué significa aquello? Que cada vez que el sistema crece es más conveniente que exista una única empresa que preste el servicio y que lo haga con el activo más grande posible. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en los mercados competitivos, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, donde todas las empresas pueden competir entre sí, en los sistemas medianos el costo va siempre disminuyendo. Entonces, cada vez que crece la demanda, lo que le conviene a la sociedad completa es que se instale la central más grande posible para abastecer esa demanda, porque hay un costo medio decreciente en todo el rango de producción relevante del sistema mediano. Esa es la característica principal de los sistemas medianos, por eso no vemos un montón de competencia en los sistemas medianos. No es que no exista competencia porque no exista las ganas de las empresas a llegar allá, no existe competencia porque a toda la sociedad nos conviene que exista una única empresa que presta el servicio. Y de hecho, esa es la razón por la cual la Comisión Nacional de Energía regula los sistemas medianos. ¿Ya? Si no existieran esas economías de escala en toda la escala de producción, no habría necesidad de regulación, no habría necesidad de este proyecto de ley. ¿Ya? Existe la necesidad de este proyecto de ley de regulación de los sistemas medianos por esa característica intrínseca de los sistemas medianos, que es tener estas economías decrecientes en el tiempo, y por eso la autoridad regula los sistemas medianos. Y lo regula a través de un procedimiento que es liderado, supervisado por la Comisión Nacional de Energía. Entonces,
todas las inversiones que se realizan en los sistemas medianos fueron determinadas por la Comisión Nacional de Energía. Eso es sumamente importante tenerlo en consideración a la hora de la discusión, porque, por ejemplo, cuando se habla de que no se han incorporado nueva energía renovable en una determinada zona o una nueva tecnología en una determinada zona, no es por decisión de las empresas, es porque no ha sido conveniente desde el ejercicio regulatorio que lleva a cabo la Comisión Nacional de Energía, cuyo objetivo es la minimización de costos. Entonces, las inversiones que hoy día vemos, esas inversiones en diésel, inversiones renovables, inversiones en gas natural, las observamos porque fueron decididas por el ente regulador, y el ente regulador, a través de un procedimiento vinculante, le dice qué obras son las que tienen que ser realizadas, y ese proceso es el que minimiza los costos. ¿Ya? Entonces, dos conceptos claves para entender el proyecto de ley es economías de escala importante en todo el rango de producción, y es que la autoridad realiza el proceso regulatorio. Sí, por supuesto. En este nivel de su exposición, usted dice que los sistemas medianos conviene crecer con una sola empresa por el tema de los costos medios. Sí, Y la seguridad. Si se interrumpe ese único abastecimiento, ¿qué alternativa tiene? ¿Cómo genera una alternativa o cómo una respuesta en el caso de que no funcione, que haya una falla? súper. Sí, Avance y después le respondo. Perfecto. Como tenemos que votar, ya. perfecto, sí. Sí, pero todas las inquietudes, la idea es tratar de resolverlas y poder dar nuestra opinión al respecto. Ya, entonces, dentro de las consideraciones, el proyecto de ley va tremendamente en la dirección correcta. Hay elementos sumamente importantes dentro del proyecto de ley. El que más destacamos, hay un montón más. Por ejemplo, la separación del giro, la necesidad de giro exclusivo para las empresas distribuidoras de los sistemas medianos. Por ejemplo, la clasificación de los sistemas medianos es una súper buena idea. La posibilidad de hacer inversiones en distribución que ayuden a generación-transmisión es una excelente idea. Y uno de los elementos principales a destacar es que el proyecto de ley reconoce que aquellas inversiones renovables o de sistemas de almacenamiento que se realicen se van a reconocer por distintos periodos tarifarios. ¿Por qué eso es importante? Porque el proceso, como lo fija la autoridad mandata qué elemento, qué inversión se tiene que realizar. Entonces la autoridad va a decir, en este sistema mediano se tiene que realizar un sistema eólico de 1 megawatt, y la empresa lo va a tener que realizar. Pero después, en 4 años más, podría haber otro proceso tarifario en donde le dijeran, ¿sabe qué? Ya no necesito su molino de viento. Y eso genera incertidumbre en la inversión. Entonces ahora, con el proyecto de ley que dice, si yo le digo a autoridad que usted va a instalar un molino de viento hoy día y lo tiene que hacer, le voy a reconocer esa inversión no solamente por este periodo de 4 años, sino por los siguientes 3 periodos tarifarios. Ese es un tremendo avance en la regulación, es un elemento muy importante porque va a dar certeza al inversionista y sobre todo al desarrollador de energías renovables y de sistemas de almacenamiento. ¿Qué creemos que es importante destacar ahí? Que existen otras tecnologías que de todas maneras también apoyan el desarrollo de las energías renovables. Entonces, como una pequeña sugerencia, es que el proyecto de ley también debería tratar de incorporar esas otras tecnologías que soportan el ingreso de las energías renovables y no solamente dejar tan explícito que únicamente aquellas tecnologías que van a ser reconocidas por 3 periodos tarifarios son solamente las energías renovables y los sistemas de almacenamiento, sino que podrían ser las energías renovables, los sistemas de almacenamiento y aquellas otras tecnologías que soporten el ingreso de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque finalmente, desde el día de hoy, nosotros no sabemos cuáles son las nuevas tecnologías que eventualmente podrían estar apareciendo y podrían ayudar a favorecer la incorporación de esas tecnologías. ¿Qué creemos que es innecesario en el proyecto de ley? En el proyecto de ley, a nuestro juicio, se comete un error al incorporar el tema de las licitaciones de largo plazo en el proyecto de ley. ¿Y por qué creemos que es un error? Porque no es necesario. Y no es necesario, ¿por qué? Porque la autoridad ya mandata el proceso regulatorio de los sistemas medianos. La autoridad, a través de la Comisión Nacional de Energía, ya dice cuáles son las obras que son necesarias en el largo plazo instalar en un sistema mediano. Y entonces está incorporando el proyecto de ley, además de estas obras mandatadas que son vinculantes, la posibilidad de hacer licitaciones de largo plazo para la incorporación de nueva energía. Esas dos cosas son redundantes porque la autoridad o bien me obliga a hacer una determinada inversión vinculante, o a través de un proceso licitatorio de largo plazo me obliga a la posibilidad de participar
de esa licitación. Entonces, en este sentido, este elemento, lo más probable es que ni siquiera, en caso de aprobarse, ni siquiera vaya a ser utilizado porque no va a haber demanda adicional en el sistema que pueda ser satisfecho con esta licitación adicional, porque ese crecimiento de demanda ya fue considerado por la propia Comisión Nacional de Energía a la hora de hacer su proyección de largo plazo y la incorporación de centrales de instalaciones vinculantes. ¿Qué creemos que es ineficiente, pero también creemos que es evitable? Es que lamentablemente, efectivamente, los sistemas medianos, la tarifa que enfrentan las pymes es mayor a la que enfrentan el resto de las pymes del resto del país. Es importante señalar que aquello no se debe solamente a lo que estamos discutiendo en esta mesa, que es de generación-transmisión, sino que también se debe en forma importante a las tarifas de distribución. Es importante señalar que el proyecto de ley lo que establece es sacar del aporte de equidad tarifaria a aquellos clientes no regulados, pero no residenciales, que están en las zonas de baja densidad. Retrocedo un poco solo para hacer el recuerdo. En Chile tenemos equidad tarifaria. ¿La equidad tarifaria qué significa? Que tratamos de que la tarifa final de los clientes no tenga una variación más allá del 10%, que ajustamos la componente de distribución. ¿Por qué ajustamos la componente de distribución? Porque la componente de distribución, como bien señalaba el gobernador, depende de las economías de densidad. Es mucho más barato proveer el servicio de distribución en una zona muy densa, por ejemplo Santiago, porque tengo 112 clientes por kilómetro. Es mucho más caro proveer el servicio de electricidad en el Alto Biobío, porque tengo 8 clientes por kilómetro de red. En ese contexto de equidad tarifaria, entonces aparece una idea dentro del proyecto de ley de evitar que las pymes de las zonas de baja densidad aporten a equidad tarifaria, ¿ya? Y aporten a este monto que se va juntando, porque al haber equidad tarifaria lo que existe es un subsidio desde los clientes que consumen más a los clientes que consumen menos, y en particular de las zonas de mayor densidad a las zonas de menor densidad. Ejemplo claro, desde Puente Alto a, por ejemplo, Osorno o el Alto Biobío, ¿ya? Entonces, de zonas de alta densidad a baja densidad. ¿Y quiénes aportan con ese extra para poder ecualizar la tarifa? Todos los clientes regulados. ¿Y quiénes son clientes regulados? También son las pymes. ¿Qué busca el proyecto de ley? Sacar a las pymes de aquellas zonas de baja densidad del aporte al fondo de equidad tarifaria. Y ahí vemos un problema relevante de regresividad. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar pasando es que aquellas pymes que están en comunas pobres pero de alta densidad sí van a aportar al mecanismo de equidad tarifaria, pero aquellas pymes de altos ingresos que están en zonas de baja densidad no van a aportar a equidad tarifaria. Y ahí hay un problema relevante. ¿Cuál es la lógica cuando se pensó equidad tarifaria? Que para nosotros, los clientes residenciales, ustedes en sus casas, sí existe una correlación entre ingreso y consumo. Las familias más pobres consumen menos energía que las familias más ricas, lo pueden revisar en la encuesta de presupuestos familiares, está súper claro, quintil más pobre consume mucho menos que el quintil más rico. Pero aquello no lo sabemos para las pymes. Para las pymes no tenemos evidencia que aquellas pymes que consumen más energía sean aquellas que tienen mayores ingresos. ¿Por qué? Porque una metal mecánica de Conchalí puede tener un consumo muy grande de energía, pero tener menores ingresos y menores utilidades que un loft de pesca en Osorno o un loft de pesca en Aysén, ¿ya? Entonces es importante, y acá creemos que hay un punto problemático del proyecto de ley, porque aquellas pymes de comunas pobres en zonas de alta densidad, Puente Alto, La Cisterna, Conchalí, etcétera, van a aportar al mecanismo de equidad tarifaria, pero aquellas pymes que están en comunas de baja densidad, Osorno, Codinel, Frontel, Yanquihue, Aysén, por ejemplo, no van a aportar al mecanismo de equidad tarifaria. Y ahí existe un problema claramente de regresividad. Un tema que es complejo y que no encontramos que sea ni positivo ni negativo, pero es un problema complejo y que requiere un desarrollo institucional adecuado, es que los sistemas medianos se incorporen a la ecualización del precio de nudo. ¿Y por qué decimos que es complejo? Es complejo porque se pierde la señal de precio. Aquel cliente que está en el sistema mediano ya no va a estar enfrentando la señal de precio real que enfrenta ese sistema, va a estar enfrentando la señal de precio promedio del resto del país. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que se pierde accountability desde la perspectiva del usuario. El usuario nunca más va a saber si le están cobrando el precio justo o no. Podrían llevarse a cabo inversiones muy onerosas
que suban la tarifa en los sistemas medianos, pero esa tarifa en los sistemas medianos, al promediarse con la tarifa del resto de Santiago, simplemente provoque que el resto de las personas en Santiago les crece un poquito la tarifa, a las personas en Aysén les baja la tarifa, pero quien se apropia de esa inversión inadecuada podría ser un grupo de interés. Entonces, por eso es muy importante el diseño institucional asociado a esto para evitar en todo momento que la ecualización de los sistemas medianos con el sistema eléctrico nacional signifique llevar a cabo obras ineficientes, porque aquel que le sube la tarifa no va a reclamar porque nunca va a haber esa señal de precio, aquello a quienes le sube la tarifa le va a subir poquito, pero a quien que puede optar a llevarse esos recursos, ya sea pecuniario o no pecuniario respecto a una inversión, le va a convenir ese mecanismo. Entonces acá lo que creemos que es sumamente relevante es que si se llega a avanzar, porque sentimos que hay un consenso político asociado a esta ecualización de precios de nudo, tiene que hacerse de muy buena manera para evitar que se realicen obras ineficientes en los sistemas medianos. Por ejemplo, en el sistema mediano, en el proyecto de ley, y a esto nos referimos con diseño institucional, se establece que tiene que existir una comunicación entre los planes de desarrollo regional con el plan de expansión. Y acá la alerta que queremos colocar es que esa interacción entre el plan de desarrollo regional con la expansión de los sistemas medianos que dan motivo a las tarifas se tiene que realizar garantizando la eficiencia económica en el sistema, para evitar en todo evento que, ya sea porque un gobierno regional, un gobierno local, un grupo de interés, una empresa, distintos stakeholders quieran empujar un determinado proyecto, se termina aprobando, pero ese proyecto sea ineficiente para la comunidad en su conjunto. Concluyendo, para no aburrirlos más, el proyecto es un súper buen proyecto, pero puede ser mejorado. El reconocimiento tarifario por los 3 periodos tarifarios adicionales es una muy buena idea. La licitación en sistemas monopólicos que tienen costos medios decrecientes, donde es la propia autoridad quien fija los planes de expansión, parece totalmente redundante y el mecanismo de licitación no debiese estar y podemos entrar en detalle en eso. La exhibición de aportar a la equidad tarifaria a pymes de zonas de baja densidad, pero manteniendo que aquellas pymes pobres de zonas de alta densidad sí aportan a la equidad tarifaria, es totalmente regresivo. Y finalmente, la ecualización con el precio de nudo del sistema eléctrico nacional es complejo, se tiene que realizar con un diseño institucional adecuado para evitar en todo momento que se realicen obras ineficientes. Muchas gracias por su tiempo y estamos totalmente abiertos a las consultas de los senadores y senadoras. Muchas gracias, don Alejandro. Solo que usted ya tiene una consulta hecha por el senador Kuchel, pero antes de eso, quisiera que el Ejecutivo nos pueda dar su visión con respecto a lo que ha planteado don Alejandro y posteriormente los senadores tienen la oportunidad de hacer las consultas respectivas. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho también de saludar a la senadora y a los senadores presentes, además del invitado. Bueno, solamente, primero en términos generales, señalar que, bueno, en primer lugar, pusimos a disposición de cada uno una minuta con los efectos tarifarios, lo cual cuestión que habíamos comprometido la semana pasada. En segundo lugar, sí, esa es. En segundo lugar, y por supuesto quedo disponible para cualquier tipo de consulta al respecto. En segundo lugar, y en términos generales, como lo señaló el gobernador, bueno, en realidad yo diría que el consenso y la visión positiva que existe de este proyecto emana de lo que señalamos la semana pasada. Este es un proyecto que tiene la ley vigente de los sistemas medianos, ya tiene 21 años de vigencia, hay cerca de 5 procesos de tarificación y hay mucho consenso respecto de cuáles son los problemas o las preocupaciones y también las oportunidades de mejora que tenemos. Ha habido anteriormente otros proyectos de ley que se comprometieron incluso en gobiernos anteriores, como lo señalamos en la comisión pasada, a partir de esa experiencia es que se ha refundido en este proyecto de ley básicamente los elementos fundamentales que se hacen cargo de ese diagnóstico. Entonces, por lo tanto, si es que existe una visión positiva de este proyecto de ley, creemos que se debe justamente a eso. Y ahora entrando ya derechamente bueno, a algunas de las observaciones que se han hecho respecto del proyecto de ley,
Sí quisiera, bueno, señalar, a ver, punto por punto. Se señaló, por ejemplo, que habría una parte del proyecto de ley que establece licitaciones eventualmente para poder satisfacer demandas, una demanda que podría ocurrir. Bueno, también en la exposición también se señalaba que esto podría ser a lo mejor tal vez redundante. Lo que nosotros como ejecutivo creemos que es importante que pueda existir la oportunidad de realizar estas licitaciones. Esto que se establece en el proyecto de ley no es algo que debe realizarse de forma mandatoria. La ley no está obligando al regulador a hacer licitaciones, pero sí lo que queremos es que exista la posibilidad de activarlo cuando la Comisión Nacional de Energía lo estima adecuado, dependiendo de las circunstancias que pueda activar, para que en ese momento evalúe la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que es bueno tener una habilitación legal para poder activarlo en el momento en que este sea necesario. Por supuesto, si es que este no es necesario, no se activaría y ahí pasaría a regir el proceso de planificación y tarificación tal como lo conocemos con las modificaciones que estamos proponiendo. Em, Respecto de las medidas tarifarias, recuerden que tenemos dos medidas tarifarias. Uno que es el mecanismo de ajuste y recargo del precio nuevo promedio, que básicamente lo que busca es que existe un mecanismo que lo que busca es evitar que el precio de la energía sea más allá o se exceda de un margen de 5% a lo largo de Arica hasta Chiloé. Actualmente eso es lo que ocurre. Lo que estamos buscando con esta indicación es que incorporemos también a los sistemas medianos y para que justamente el precio de la energía ya no solamente no se dispare más allá de ese 5% de Arica y Chiloé, sino que además también no se dispare más allá de ese 5% de Arica y Chiloé, pero también incluyendo en este caso los sistemas medianos. Lo que buscamos básicamente es incluir esta medida para aplicarla también en los sistemas medianos como una medida en ese sentido que busca uniformar de alguna manera una medida que actualmente opera en el sistema eléctrico nacional. Y respecto de la equidad tarifaria residencial, em, aquí también lo que actualmente ocurre, y esto ya tiene una vigencia en todo el país, la equidad tarifaria residencial. Lo que busca la equidad tarifaria residencial es que en aquellas comunas que tienen tarifas más altas, es decir, un 10% más alta del promedio, lo que actualmente ocurre con esas comunas es que se rebaja el exceso del 10% de esas comunas para los clientes residenciales y son absorbidos por los clientes residenciales de otras comunas que no tienen los costos más altos. Lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es que en esa misma comuna que actualmente tiene costos altos por sobre el 10%, lo que estamos proponiendo es que, dado que actualmente hay clientes residenciales que son beneficiados por esta medida, lo que ocurre con los clientes no residenciales es que estos se encuentran en comunas con precios altos. Por lo tanto, ellos ya tienen que cargar con la carga de poder pagar una cuenta que es alta. Pero además, estos clientes no residenciales lo que tienen que hacer es contribuir a financiar la rebaja que se da en el resto de los clientes no residenciales. Entonces se da una doble situación, una en la cual los clientes no residenciales, ya sea clientes comerciales o industriales, no solamente se encuentran en comunas de precio alto, sino que además tienen que concurrir a financiar en ese sentido la rebaja que se le puede hacer a los clientes no residenciales. Lo que propone este proyecto de ley es que estos clientes residenciales dejen de contribuir a este financiamiento para el resto de los clientes no residenciales del país. Em, Finalmente, se mencionaba que debe haber una interacción entre los planes energéticos regionales y los planes de expansión eh, con la preocupación justamente de que se garantice la eficiencia económica de la planificación, en este caso, y la tarificación. Y ahí yo creo recordar que este proyecto, o actualmente el régimen vigente de los sistemas medianos, establece la eficiencia como uno, y por supuesto también la seguridad como uno de los principios del desarrollo de los sistemas medianos,
pero además se le agregan un tercero que tiene que ver con el desarrollo de energías renovables y también almacenamiento. Y es por eso también que se incluye una medida que fue bien evaluada acá, que se refiere al reconocimiento de la inversión de energías renovables en un periodo de hasta 16 años. Lo que quiero decir con esto es que la eficiencia ya es un principio que está reconocido en el proyecto de ley, o no el proyecto de ley, sino que el régimen vigente de los sistemas medianos, y lo único que se hace acá es agregar uno más, que tiene que ver con que sean que el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento sean parte de los sistemas medianos. Y esto es importante porque también, como se señaló anteriormente, lo que ha venido ocurriendo en los procesos de planificación y tarificación es que generalmente cuando se evalúa cuál va a ser la demanda que va a tener en futuro un sistema eléctrico, lo que se planifica solamente en términos de eficiencia es que para poder cubrir esa demanda en términos generales lo que ocurre es que se agrega una unidad diésel adicional para hacerlo. Pero si no agregamos el principio de también tener en consideración la energía renovable, entonces no vamos a poder salir de esta constante, de esta tendencia. Porque claro, este tipo de energías tienen costos iniciales de inversión que son menores que las energías renovables, pero su costo de administración y también de operación son mayores en el tiempo. Lo contrario ocurre justamente con la energía renovable y por eso se establece esta medida que lo que busca es reconocer que las inversiones en energías renovables se puedan, en este sentido, financiar en un periodo más allá de los 4 años que actualmente se establece y se establece actualmente un periodo total de 16 años. Me parece que ahí he respondido en términos generales todos los puntos, pero quedo disponible a cualquier otra pregunta. Muchas gracias, subsecretario. Le damos la palabra en este mismo orden al senador Cucha, que me la pidió, la senadora Órdenes, el senador Sandoval y el senador Castro, si quiere intervenir en ese orden. Senador Cucha. Gracias, presidente. Me voy a salir un poquito del ambiente, no sé, técnico, ideológico, no sé, donde estamos, a mi juicio, atrapados en un enjambre de regulaciones que nos tiene eh, en un horizonte de precio, en un horizonte de plazos que se mueven poco y en qué medida eso es demasiado rígido. Por ejemplo, si llega una oportunidad de Argentina en que podemos adquirir energía a mitad de costo. Estamos atrapados acá, podemos bajar rápidamente o, hipotético, porque lo he preguntado a otras autoridades, eh, un, una generación atómica, que no signifique bajar también a un tercio el costo, en combinación con un país vecino u otro. Estamos muy atrapados como para bajar de un suácate fuertemente el valor de la energía o vamos a tener que estar ahí eh, en ese horizonte de tiempo y costo, especialmente en la zona más grande central de Chile. Gracias, gracias, senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar al subsecretario de Energía, al expositor y también un saludo muy afectuoso al gobernador regional y su equipo, Marcelo Santana, que están conectados vía Zoom. A ver, este proyecto yo creo que aporta significativamente a un cambio en la calidad de vida de los habitantes de Aysén. Nosotros, yo diría que el leitmotiv de este proyecto es el tema de la equidad tarifaria. En las tarifas residenciales ya existe este mecanismo de equidad tarifaria. Y lo que acá se ha buscado, desde el punto de vista de la propuesta, no puedo decir, es bien simple, la modificación de un artículo dentro de la Ley General de Servicios Eléctricos que reconoce este mecanismo de ajuste tarifario, precio nudo promedio, y lo aplica a los servicios medianos, que, se decía, es menos, el 1% de los usuarios pertenece a este tipo de sistema. Bueno, pero lo importante es que es menos del 2, es mínimo. Entonces, reconocer este mecanismo de ajuste tarifario va a permitir un cambio bien importante
Yo no solo hablo del punto de vista de la calidad de vida, yo lo planteé también anteriormente acá, estamos hablando de una agenda pro crecimiento. Las regiones australes tienen una brecha de desarrollo que no está solo vinculado a los temas de conectividad. Nosotros nos han escuchado históricamente a legisladores anteriores, ver cómo avanzamos en los temas de consolidar la carretera austral como una red estructurante de transporte, avanzar en la conectividad aeroportuaria, en fin, marítima, hoy día digital, que es una apuesta en la que yo tengo mucha confianza, pero una brecha, sobre todo para generar nuevas inversiones, cuando uno habla sobre todo en el sector privado, eh, aparece no solo el tema de la conectividad, está asociado a los precios de la energía y en la comunidad muy, muy instalado y con una sensación, presidente, también de abandono del Estado, de que las tarifas son muy altas, que a ello también le pedí en la reunión anterior que podamos objetivar eso. Nosotros afirmamos constantemente, pagamos la energía más cara del país, pero queríamos ver si nos puede enviar esa información, subsecretario, o sea, de qué estamos hablando para empezar a objetivar también esa información. Yo entiendo que con este proyecto de ley va a ser posible que las tarifas residenciales tengan un ajuste positivo, quizás no tan significativo porque la equidad tarifaria ya está operando, pero en materia de generar nuevas inversiones, yo creo que se da un salto importante. Y por eso creo que es importante aprobarlo también en esa línea. Yo solo quería preguntarle, usted habló de grupos de interés, como que se pierde cierta huella respecto de cómo se establecen los precios. Entonces, ahí me gustaría si puede profundizar un poco más. Nosotros lo vemos que también para temas de crecimiento, porque es necesario, hoy día es una barrera real. No se está invirtiendo porque además de la conectividad están los costos de energía. No es lo mismo invertir, por ejemplo, estoy pensando en emprendimientos turísticos grandes quizás, las pymes asociadas también, en una zona vinculada a Campo Hielo Sur, como puede ser la comuna más austral, que es Villa O'Higgins. Ahí hay un tremendo, o sea, todo el mundo va a ver los glaciares Argentina y de los más o menos 21 kilómetros cuadrados de superficies de glaciares en Chile, o sea, entre Campo Hielo Norte y Campo Hielo Sur, la gran mayoría está en territorio chileno. ¿Y dónde van a ver los glaciares todo el mundo? A Perito Moreno, a Viedma, nosotros, en San Rafael, algunos en Magallanes. Entonces alguien diría, bueno, igual falta infraestructura, no sé qué, el tema de la conectividad, pero también está asociado a este tipo de variables. Así que yo, por supuesto, hemos impulsado durante mucho tiempo este proyecto con el senador Sandoval, desde que se estaba discutiendo la ley corta, que ahí pusimos una indicación que dio paso a que se pueda generar este proyecto y yo espero votar, que lo podamos votar hoy. Agradezco al gobierno que le haya colocado discusión inmediata a partir de la solicitud que hicimos y que podamos finalmente contar con un proyecto, un nuevo proyecto respecto a los sistemas medianos en el país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Sandoval, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, Saludamos por su intermedio nuevamente al subsecretario, a nuestros equipos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, profesora de SISTEP. Sabemos que este es un tema hiper complicado de entender, ¿ya? Los precios nudos, las tarifas, los horarios, en fin, la generación, la transmisión, la distribución. No es un tema sensible y fácil de acceder. Pero sí entendemos, hay ciertos comunes, y aprovecho de saludar, por cierto, también al gobernador de la región de Aysén que nos acompaña y felicitarlo a propósito, estimado Marcelo Santana. Recién venimos saliendo con el senador Kucher de la Comisión de Pesca, tramitando algunas modificaciones de la ley Lapquenche y entendíamos que, si me hace un paréntesis, que estamos haciendo este paréntesis de entender de que pareciera ser que es más fácil modificar las normas que rigen a la CONADI que a la ley Lapquenche para evitar algunas susceptibilidades, pero se destacó mucho la resolución que tuvieron el día de ayer ustedes respecto de ese particular. Y volviendo al tema que dice relación con la ley, me quedan algunas inquietudes respecto a lo que planteaba el profesor en relación a ciertas falencias, ciertas materias, ciertas debilidades que tendría el proyecto que pudieran ser susceptibles de corregir cuando hoy día tenemos la intención de aprobar lo que hoy día se nos está presentando, ¿ya? Como que los tiempos no nos cuadran, ¿verdad?, en ese contexto de mejora.
Respecto a ese mismo particular, conversando también con ciertos actores productivos, nos señalan algunos temas, por ejemplo, que se valore la energía inyectada a un precio equivalente al costo marginal del horario del sistema al momento de la inyección. Lo segundo dice que los pequeños proyectos, es un tema que a nosotros nos interesa de sobremanera, que puedan inyectarse al sistema mediano, que sea también a un precio que haga razonable que ese pequeño generador tenga la motivación para incorporar eventualmente estos proyectos o desarrollar estos proyectos y por qué son relevantes en nuestra región. Y desgraciadamente, profesor, casi todas las inversiones en nuestra región son casi todas regresivas, porque adolecemos de un gran problema, de una baja densidad y además de la baja densidad, de una gran dispersión. ¿Ya? ¿Ya? Si Aysén estuviera aquí, en esta zona central, abarcaría desde acá hasta Valdivia. Esa es la extensión territorial de nuestra región en el territorio. Entonces, siempre adolecemos que siempre las inversiones nunca son rentables. ¿No? El costo, y tenemos que apelar, obviamente, a instrumentos de medición de evaluación alternativos. De lo contrario, no estaríamos pavimentando ni un metro de la carretera en este minuto. Por lo tanto, ese tema hay que hacerlo parte de la realidad y que tenemos que asumirlo como tal. Pero sí, por ejemplo, vemos que en esa gran dispersión también tenemos otros atributos en la región de Aysén. Hay recursos renovables que están ahí a la vista de todos. Pequeños cursos de agua, ríos, arroyos que cruzan prácticamente gran parte de la región. La región nuestra es la región del agua. Y evidentemente que eso constituye una oportunidad de cómo desarrollamos que además muchos de estos pobladores, muchas de estas poblaciones rurales muy aisladas, no sé, estoy pensando en el NEF, en el Colonia, en el Ventisquero, por mencionar algunos, en la ribera oeste del río Báquer, no tienen ninguna posibilidad de conectarse a ningún sistema, a ningún sistema. Me refiero a ningún sistema mediano. Por lo tanto, la única alternativa que les queda es el sistema aislado. Y en eso volvemos a alguna tercera alternativa. ¿Cómo podemos permitir de que el sistema aislado se reduzca al mínimo la capacidad de generación para que de ahí para adelante sea todo, de alguna manera, se incorpore en el tema tarifario al sistema mediano? ¿Ya? Y esto debería motivar, cosa que no está contenido, o sea, puede estar contenido en la ley, pero de cómo promocionamos ese tipo de generaciones locales. Incluso más, por ejemplo, en Chile Chico, mencionábamos el caso, recorriendo el otro día, Chile Chico tiene una tradición histórica de una zona de riego, ¿ya? Y Canales, lo mismo que probablemente Puerto Ibáñez, dicho sea de paso, donde es originario nuestro actual gobernador. Hay canales de regadío con enorme caudal, que perfectamente pudiera ser susceptible de desarrollo de estas generaciones pequeñas autónomas. Hay otras zonas que junto con el agua tienen el viento y tienen el sol. Por ejemplo, la ciudad de Chile Chico, o la comuna de Chile Chico se llama la ciudad del sol. La cantidad de luz de día, ¿no es cierto?, está también calculado. Hay estudios de luminosidad en la región, hay estudios también de viento en la región de Aysén, y esas son dos características que tiene esa zona. Hay otra particularidad, hay localidades que son relativamente concentradas, como ejemplo Cochrane, el mismo caso de Chile Chico, ya que si bien es cierto, en Cochrane tenemos la generación ahí de la central del Traro, ¿verdad?, que nunca hemos entendido por qué, a pesar de que teníamos el problema de la generación en el sistema del lago General Carrera, nunca entendíamos por qué en la central del Traro, estando las obras civiles para instalar la segunda unidad, la central del Traro genera 750, creo, hoy día en este minuto, menos de 1 mega en la actual generación. Pero para reforzar ese sistema, de la Aysén tuvo que poner una planta generadora térmica en las cercanías de Chile Chico. Y ahí entramos con el famoso problema de la central El Maqui, que ya salvó los problemas medioambientales. Pero la central El Traro, cuando se construyeron las obras civiles para las dos unidades. Y nunca se instaló la segunda, y nunca entendimos por qué. Entiendo que hubo problemas de caudal del río Cochrane en algún minuto dado. Pero creemos que evidentemente nos gustaría terminar por resolver, o sea, perdón, no por resolver. Eso es súper conveniente también decirlo, la ley no va a resolver los problemas que va a tener la región de Aysén. Eso es bueno señalarlo porque cuando tuvimos el conflicto de inquietudes locales a raíz del levantamiento del congelamiento tarifario, estuvo el ministro Marcén en la región de Aysén. Y él señalaba las bondades
creo que un poquito más con entusiasmo que con realidad, de que esto pudiera ser esto no va a ser una gran solución para el problema tarifario de la región de Aysén y el problema de la generación en la región de Aysén, y eso es bueno que hay que señalárselo a la población y a la comunidad con mucha celeridad, y particularmente gobernador, porque van a cargar el día de mañana, ya, de que hicimos un gran tema, ¿verdad?, para resolver un problema que al final de cuentas, además no es de ahora tampoco, ¿verdad?, no tiene un efecto rápido de generación. Bueno, a mí me quedan ese tema, presidente, respecto del tema de la situación, me refiero de cómo se valora la energía que eventualmente puedan inyectar terceras personas, que sea un valor, un precio que haga razonable, ¿verdad? Que esa persona quiera hacer ese costo, ese esfuerzo de inversión. Nosotros creemos que debe promoverse por sobre cualquier tema. En el caso de aquellas comunidades rurales muy alejadas de los sistemas, que no tienen ninguna posibilidad de incorporarse a un sistema mediano, incentivar al máximo posible la generación. Y lo último, presidente, bueno, la energía hoy día se ha transformado evidentemente en un problema complejo para la región de Aysén. Hay un proceso de transformación cultural, decía yo, que lo hemos hablado con la senadora Orden en un par de minutos, de cierta población flotante que no está llegando, ¿verdad?, que está demandando cosas y temas, pero el tema de la facultad a los gobiernos regionales para el financiamiento de proyectos nos parece bien y mal, ¿ya? Hoy día está contenido en la ley de presupuesto como un tema anual, esto se incorpora en una ley permanente, pero el que participe el gobierno regional es solamente fruto de la ineficiencia de la forma como estamos generando la electricidad y cómo estamos resolviendo los problemas de electricidad en la región de Aysén. Porque en el resto del país, en el sistema eléctrico nacional, me gustaría saber si hay algún gobierno regional que ponga algún peso en alguna obra de construcción. Profesor, ninguno. Ninguno. Y una vez más, ¿no es cierto?, las regiones extremas, ¿verdad?, con todas las necesidades de inversión que tienen, ¿verdad?, van a ser un actor significativo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque mañana le van a reclamar al gobernador, ¿ya? Oiga, bueno, ¿y por qué dónde está el gobierno regional en esta materia? Si ningún otro gobierno regional lo hace. Y por eso yo planteo este tema desde el punto de vista institucional, político, técnico, financiero, y que dejarlo claro, porque el día de mañana va a acontecer esta situación. Mire, desde Arica hasta Chiloé, hasta Quellón, no hay ningún gobierno regional que ponga un peso en la infraestructura caminera del país. Ni un peso. Hasta el canal de Chacao se hace por ley de concesiones. Ni un peso. Pero desde ahí para el sur, si los gobiernos regionales no ponen la plata, estamos postergando y por eso encontramos una camisa de fuerza. Los gobiernos regionales, me parece bien que estén participando en este tema, pero ojo, lo único que no acontece con esto es también una norma de ineficiencia y que tenemos que reconocerlo, subsecretario, de que el país no ha sido suficientemente proactivo en resolver estos problemas y en generar una infraestructura eléctrica, ¿verdad?, como lo pasa en cualquier otro punto del país. ¿Ya? Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Castro me dice que no van esta vez, para agilizar un poco la conversación. Yo quisiera hacer una consulta, subsecretario, antes de entrar a votación. Estamos de acuerdo los senadores de no mover mucho lo de la Cámara para poderlo sacar hoy día. Pero ante las dudas o planteamientos que hizo el profesor, ¿hay algo de eso que se pueda incorporar en el reglamento para asegurar o corregir algunas cosas, pensando más adelante, pero no para no tener que votar, rechazar o modificar la ley que está hoy día, que viene de la Cámara, y eso significa ya ir a una mixta? Entonces, si nosotros aprobáramos esto, pero en aquellas cosas que hay dudas, si se puede tomar el compromiso de incorporarla en el reglamento, lo haríamos ahora de la forma natural, o si no tendríamos que votar artículo por artículo. ¿Sería posible, profesor, que nos pudiera hacer, porque usted planteó varias observaciones al proyecto, ¿verdad? Pero estamos en esta disyuntiva hoy día, ¿se fija? Aprobamos
O las observaciones que usted plantea son objetos de una incorporación posterior de otra norma complementaria para mejorar, lo mismo que lo que dice en relación con el tema de los precios y la incorporación. Eso es lo que nos gustaría saber si es que no afecta significativamente. Porque sería absurdo que estuviéramos legislando por algo sabiendo que tiene desfalencias, que tiene dificultades y que estemos sabiendo nosotros que pudiera tener eventualmente, estemos legislando. Profesor, le ofrezco la palabra ante la consulta que le... Dada la importancia, y como lo señalaba la senadora y el proceso de discusión que ustedes han tenido, en nuestra opinión y en mi opinión en particular, es que es un buen proyecto. ¿Ya? Entonces, efectivamente es un buen proyecto y estas son mejoras y digámoslo así, son sugerencias respecto a elementos que ustedes, los senadores y senadoras, tienen que estar conscientes que están sucediendo. El subsecretario señaló, por ejemplo, que este miedo que eventualmente yo tengo respecto a la institucionalidad para garantizar eficiencia económica es porque ahora el proyecto de ley tiene, además de la eficiencia económica, la idea de la incorporación como otro eje de energía renovable y sistemas de almacenamiento que no están pasando en la zona. Lo que es importante que ustedes tengan en consideración que cada vez que uno a la eficiencia económica le pone otro apellido adicional, es porque simplemente con minimización de costos no funcionó. Entonces, cuando uno le pone el apellido de eficiencia económica más renovable, es que esas van a ser tarifas mayores. Va a ser un costo mayor porque si esa adicional no existiera, tendríamos el costo mínimo posible. Eso por definición matemática del asunto. Cada vez que uno le pone restricciones adicionales, porque el problema, la solución objetiva anterior no funcionaba. Entonces, lo que va a estar pasando ahora es que lo más probable es que si queremos esta incorporación de renovables adicionales, va a significar un costo adicional para el sistema. Ese costo adicional, producto de la ecualización con el precio de nudo, no lo van a estar enfrentando los clientes de los sistemas medianos, lo va a estar enfrentando el resto de los clientes del país. Sin embargo, ese subsidio cruzado va a ser pequeño porque el volumen de clientes en el sistema eléctrico nacional es mucho más grande. Lo que es importante y cuál era la misión, por qué quise venir hoy día y por qué dejé a la hija temprano en el colegio, me tomé el bus y llegué acá, es porque hay que tener plena conciencia de que este ejercicio de subsidio cruzado, que por todos los libros es una mala idea, porque lo que deberíamos estar haciendo es apoyando a la gente de los sistemas medianos a través de impuestos generales y subsidios directos a cada uno de ellos, pero lo hacemos a través de subsidios cruzados entre los miembros que están consumiendo el mismo bien. Eso en cualquier artículo lo van a ver que es una mala idea y por eso se llaman subsidios cruzados regresivos, cuando son los clientes de menores ingresos los que apoyan a aquellos de mayores ingresos o existe la posibilidad de que eso suceda. Entonces, para retroceder, es un buen proyecto, hay conciencia entre los senadores y las senadoras de que efectivamente estos van a significar probablemente aumentos en el costo que no van a estar siendo enfrentados por los clientes de la zona y van a estar siendo enfrentados por el resto de los clientes y eventualmente vamos a tener condiciones de regresividad porque tal como señalaba el subsecretario, la pyme en esa zona de baja densidad va a dejar de aportar, pero ese delta de dinero de algún lado tiene que salir y van a ser otras pymes que van a tener que estar aportando más. Tal vez va a ser pequeño en su valor, pero va a haber un aumento de eso. ¿Ya? Va a haber un aumento de ese costo para poder juntar la bolsa adicional. Entonces, es un buen proyecto y lo que yo recomendaría humildemente como sugerencia es que ojalá lo de las licitaciones no estuviese ahí porque la Comisión Nacional de Energía revisa el proceso se hace cada 4 años, a no ser que haya un aumento de demanda significativo, es un instrumento que se va a estar utilizando y es un instrumento que le da riesgo al inversionista porque como usted señalaba, si hay un generador que está inyectando energía al sistema y sabe que a la vuelta de la esquina la Comisión Nacional de Energía puede hacer una licitación por un nuevo proyecto, sus ingresos se van a ver mermados y no voy a tener los incentivos a hacer la inversión. ¿No? Entonces, Muchas gracias, profesor. Dicho eso, tenemos dos caminos. Uno es aprobar el proyecto tal como viene en la Cámara, con lo cual ratificaríamos lo que la Cámara hizo y los alcances que hace el profesor el día de hoy lo veremos más adelante con el Senado, si hay mucho impacto. Ahora, los subsidios cruzados están hasta el día de hoy, profesor, porque la minería reclama que los PMGD
les golpea a ellos, siendo que ellos no lo ocupan. Entonces, esto va a ser mínimo en realidad con respecto a lo que se está buscando. El impacto no va a ser significativo ni nada por el estilo. Por lo tanto, creo que sería un buen camino que nosotros aprobáramos lo que viene, doy la palabra al tío, lo que viene de la Cámara, y si el subsecretario tiene algo que incorporar en el reglamento para minimizar algunas cosas, que lo diga ahora y después de eso votaríamos el proyecto que viene de la Cámara. ¿Te parece? Subsecretario, después usted. Ya, pero le doy la palabra al subsecretario y después No, usted. preferiría, Pero presidente, me la está pidiendo hace mucho rato. quedar Subsecretario. pendiente. Gracias, señor presidente. Sí, yo lo que quisiera plantear es, quiero partir haciendo una propuesta a partir también de la situación del proyecto de sistemas aislados que tenemos. El proyecto de sistemas aislados, no el de mediano, sino que la indicación posterior, no se hace cargo de todo el régimen, sino que solamente una parte muy específica que tiene que ver con el financiamiento de los subsidios. Porque acá lo que necesitamos también es un acuerdo y también un trabajo prelegislativo importante para poder hacernos cargo ya de lo fundamental, las reglas de fondo. Para ello es que nosotros vemos que es indispensable poder tener un proceso prelegislativo donde sería ideal también participar también con equipos de los parlamentarios, de los senadores, eh, porque justamente tenemos que hacernos cargo de esto. Y ahora tratando de responder la pregunta que me hacía acerca de cómo poder hacernos cargo de las preocupaciones que nos han realizado, ya sea a manera de reglamento o a manera de, o por la vía de otras modificaciones legales, una de las opciones que podríamos hacer es tener, inaugurar una mesa de trabajo en donde veamos ya las reglas de fondo de los sistemas aislados y además estas otras de los sistemas medianos, porque eventualmente yo no puedo descartar que ahora, a partir solamente de lo que pudimos ver ahora, que se requiera alguna modificación legal. Tenemos toda la disposición de hacernos cargo en vía reglamentaria, pero responsablemente no puedo asegurar que no se requiera una modificación legal. Por lo tanto, lo que puedo poner a disposición es esta alternativa, también subiéndonos también, aparte de algo que teníamos previsto, que es necesario, que es avanzar en las reglas de fondo de los sistemas aislados y ahí también tratar de poder hacernos cargo también de estas preocupaciones más puntuales que se refieren a los sistemas medianos, entendiendo que la generalidad del proyecto es algo que se ve como algo positivo y que no es polémico. Ok. Senador Sandoval. Presidente, respecto al tema de los sistemas aislados, bueno, podría ser lo que plantea el subsecretario una vía de solución, porque en realidad existía el compromiso formal de ingresar dos proyectos de ley, sistemas medianos, ¿verdad? Y sistemas aislados. Lo único que estamos haciendo con los sistemas aislados, hoy día facultando al gobierno regional para que otorgue subsidio para el financiamiento de esos equipos, ¿ya? Eso es todo lo que estamos haciendo en el sistema aislado, pero no estamos resolviendo el problema de esos sistemas, ¿verdad? Por lo tanto, ese proyecto no se presentó. Era parte de los compromisos que asumimos en aquel entonces con la senadora Jimena Órdenes y con el ex ministro, la administración anterior en realidad era el ministro Llobet, ¿ya? Supimos que se avanzó, pero al final de cuentas lo que nos queda claro es que nos va a quedar en ese sentido el sistema aislado con una pata, o sea, con una etapa todavía por avanzar. Puede ser una solución. Una última consulta que yo quería hacer, a propósito de lo que señalaba el profesor en su presentación, el tema de las licitaciones y su pertinencia, considerando que la autoridad técnica, ¿verdad?, es la que en definitiva fija los precios respecto a ese partido y que eso pudiera eventualmente desincentivar, porque lo que queremos nosotros, presidente, y con esto termino, lo que queremos nosotros es que con esta ley lleguen a la región, ¿no es cierto?, generadores, nuevos generadores y que se incorporen a desarrollar estos proyectos. Yo no sé si hasta qué punto la coexistencia de la licitación y la facultad de la autoridad para fijar, ¿no es cierto?, los sistemas tarifarios pueda eventualmente colisionar. Con eso solamente, presidente, para dejarlo claro, y si colisiona o no, pero bueno, ¿ya? Esa es mi única consulta. Ok. Primero, porque ustedes son los más involucrados en esto. Tomamos la oferta de lo que dice el subsecretario de armarle una mesa de trabajo para ver el otro sistema, el sistema aislado. ¿Tomamos? ¿Estamos de acuerdo? Acordado todos.
¿ya? Y con respecto a la segunda consulta que hace usted, yo lo que tengo entendido y lo que ha dicho el profesor es que si hay inversiones, los costos van a subir. Ese es todo el alcance que está haciendo en el fondo, ¿cierto? Que la tarifa va a ser un poco más alta de lo que hoy día lo tienen regulado al hacer licitaciones. No, o sea, para decirlo en claro, las licitaciones eventualmente, al ser un mecanismo que va en paralelo, puede generar incertidumbre a aquel que está realizando la inversión. Ese era un tema y es el tema de las licitaciones. El otro tema es el que al incorporar la idea de, además de eficiencia económica, el incentivo a la energía renovable, ese incentivo adicional, dado que las obras hoy día no se están realizando, quiere decir que es un sobrecosto que lo van a estar pagando entre todos en los casos en que eso suceda. Porque, por ejemplo, en el sistema mediano de Magallanes sí ha habido incorporación de renovables, porque en ese caso el problema objetivo y la función que ha visto la Comisión Nacional de Energía le ha permitido la incorporación de esa energía porque son sistemas más grandes. Y aprovechando solo cortito, todos los problemas que estamos enfrentando ahora es porque son sistemas pequeños. Entonces, todo aquello que vemos que pasa en el sistema eléctrico nacional grande, todos esos principios económicos no se cumplen en el sistema mediano y lo podemos conversar en detalle más adelante. Voy a poner en votación, el proyecto viene de la Cámara, ¿ya? Y después le doy la palabra al subsecretario porque el senador Castro se tiene que retirar, entonces no va a estar en la votación si no alargamos. Secretario. Vamos a colocar en votación en discusión general y particular por cuanto el proyecto se encuentra con discusión de carácter inmediato, de acuerdo al artículo 126 y 127 del reglamento de la corporación. Senador Carlos Kuchen. Senador Sandoval. A favor, señor presidente. Senador Castro. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Aprobado en general y particular por 5 votos a 0. Secretario, le ofrezco la palabra antes de retirar. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, primero valorar la aprobación de este proyecto de ley en esta honorable comisión. Respecto de las licitaciones, solamente lo que quisiera agregar es que esto se agregó más que nada para hacerse cargo de una eventual situación bastante excepcional que tiene que ver con un crecimiento de demanda de la cual haya que hacerse cargo en algún momento del proceso o básicamente de la vigencia de una tarificación ya establecida. Lo que quiero decir con esto es que es una situación bastante excepcional, para hacerse cargo de una situación bastante excepcional. Si puede dar más certeza para esta comisión, lo que nosotros sí podríamos ofrecer es que en el desarrollo reglamentario es aún detallar aún más lo excepcional de esta situación, porque lo que se busca justamente en primer lugar es no mandatar a que esto ocurra, primero que nada, no es una obligación que ocurra, y sino que más que nada que cuando la Comisión Nacional de Energía vea que puede hacer eventualmente provechoso hacer esto, porque es mejor que lo que ya existe, que es la planificación, y porque eso va a tener que evaluarlo, cuando opte por esto va a tener que justificarlo, está establecido en la ley. Entonces nosotros lo que podemos hacer es reglamentar aún más para que esta excepcionalidad y cuando se ocupa esta licitación que quede más claro. ¿Mm? Claro. Gracias, subsecretario. Le damos la palabra al gobernador, don Marcelo Santana. Tiene la palabra. Presidente, agradecerle el espacio, agradecer a la comisión la aprobación de esta instancia tan importante en este proyecto de ley tan relevante para nuestra región. Agradecer, por cierto, las gestiones de nuestros senadores de la región de Aysén, la senadora Órdenes y el senador Sandoval, y por su intermedio también al senador Kuchen y Castro, que han aportado a esta iniciativa. Y destacar el trabajo del subsecretario, siempre atrás de que este proyecto genere, en primer lugar, los cambios que nosotros necesitamos en nuestro sistema energético regional. Así que muchas gracias, estamos de verdad muy contentos y esperamos que siga avanzando en su tramitación. Gracias, gobernador. El proyecto termina acá porque ya falta que el presidente lo promulgue nomás, porque ya tiene las dos etapas
concluida. Así que, senadora, órdenes y terminamos la sesión. Sí, Muy yo buena solo noticia, quiero entonces. valorar este paso, presidente, y valorar el trabajo que han realizado todos los actores desde la región de Aysén y también en conjunto con como colegislador con el Ejecutivo. Yo estoy convencida que este es uno de los grandes proyectos de ley con mirada regional. En general las leyes son de carácter nacional, obviamente, pero Aysén necesitaba esta medida y quiero agradecer también el trabajo y la celeridad que le ha dado usted como presidente también para que pueda estar en tabla. Así que cuando logramos la discusión inmediata para nosotros era muy importante porque nos va a permitir cerrar este proceso que ya ha tomado sus años también. Así que muchas gracias. Gracias, senadora. Agradecer al subsecretario, a don Alejandro en esta ocasión y a los senadores por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Esta se lo